Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical de este día. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a tomar del versículo 11 del capítulo 5 de Efesios en adelante. Vamos a ligar con nuestros pasajes anteriores y habíamos visto que en las lecturas anteriores, sobre todo en el capítulo anterior, en el 4 habíamos visto la relación de los cristianos efesios en la comunidad, en la sociedad, y luego en el principio del capítulo 5 la relación que debían de llevar a cabo con Dios, cómo debía de ser. Y podemos resumir esa relación diciendo que Pablo los insta a seguir lo que son. Dice, ustedes son hijos de luz, así que vivid o andad como hijos de luz, ¿verdad? Y ahí les pone todas las cosas que ellos deben de llevar a cabo para mostrar que son hijos de luz. Y también dice que el fruto de ser hijos de luz es bondad, justicia y verdad, ¿verdad? En la clase pasada me quedé con que en el capítulo 4 usaba otra palabra en lugar de bondad y es santidad, que les digo que luego ya a uno se le borran las palabras, ¿verdad? Pero era santidad, justicia y verdad, era el capítulo 4. Bueno, aquí está haciendo algunas advertencias Pablo acerca de lo que no deben de hacer y lo que sí deben de hacer como hijos de luz. Es, vamos a decir, la terminación de este pasaje de la relación con Dios. Entonces dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, ustedes como hijos de luz, andando en luz, no tienen nada que ver con las tinieblas. Entonces, cuidado con participar, aunque sea como espectadores de las obras de las tinieblas. Y da una razón que podemos entender fácilmente, porque son infructuosas. ¿Qué quiere decir? No tienen fruto. En cambio, las obras de la luz sí tienen fruto. ¿Cuáles dijimos que era el fruto de las obras de la luz? Bondad, justicia y verdad. Entonces no vayan, no sean ni siquiera, no participen ni siquiera espectadores de esas obras que no tienen resultado y que los acarrean hacia la separación de Dios, ¿verdad? Entonces no participen. Y dice, sino más bien reprendedlas. O sea, no nada más no estén ahí, sino cuando les toque que vean que se están produciendo esas obras, reprendedlas para que menos gente, aunque no sea cristiano, participe en ellas. Y aquí también la idea es que debemos combatir dentro de nuestro grupo, dentro de nuestra iglesia, todo lo que sea tinieblas, porque en el grupo de la iglesia hay gente, por ejemplo, que no es verdaderamente convertida, sino que por vamos a decir, por una simpatía, por X razón, viene a la iglesia, pero realmente no es convertida y entonces sigue las obras de las tinieblas. Entonces, donde quiera que las vean dentro de la comunidad, reprendedlas. ¿Para qué? Para que de esa manera, cuando se reprenden, la luz brilla de los hijos de luz. Y entonces hace desaparecer las tinieblas al ser reprendidas las obras, ¿verdad? Por eso es importante, no nada más no participar,
sino también tratar de que salgan de la comunidad y también cuando las vemos fuera de la comunidad, para que ¿por qué? Para que a más gente le alumbre la luz de Cristo. Sí, Nelly. ¿Cómo sería un ejemplo, hermana, de reprenderlas, de lo que usted está comentando? Mire, por ejemplo, cuando vemos en la comunidad, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo, el chisme, que desgraciadamente dicen que las mujeres somos más, pero también los hombres. También los hombres, hay un chiste de pastores, porque los pastores también se dan el lujo de hacer chistes sobre sí mismos, que dice que están en una convención de pastores y dice uno, yo quiero confesarme con ustedes, y aquí que estamos para ser cada día mejores. Mi problema es la gula. Me encanta comer cosas que no debo y luego en exceso. Así que, por favor, ayúdenme, lloren por mí. Y otro dice, pues, yo soy muy vanidoso. Ay, sí, me encanta que todo lo que yo hago y todo lo que yo visto y todo lo que me lo admiren. Soy muy vanidoso. Y bueno, pues sí empiezan a orar por él para que... Y el otro dice, ay, yo no quisiera decir. Pues, ¿cuál es tu pecado? Soy muy chismoso. Entonces, estaban en problemas los otros porque le iba a ser muy difícil callarse, ¿verdad? Entonces, les pongo el ejemplo porque siempre creemos que somos las mujeres las más chismosas, porque nos gusta mucho el chal, ¿verdad? Como dicen acá entre mujeres, pero todos somos susceptibles de todos los pecados, ¿verdad? De caer en cualquiera de los pecados que existen. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, que es en medio de la congregación, esos son tinieblas, son obras de las tinieblas. Entonces, tratar de siempre de orientar, de redarguir a la gente, de como dice San Pablo, ¿verdad? De una manera correcta, amable, no atropellando gente, sino con sabiduría y con bondad. ¿Para qué? Para que eso desaparezca en medio de la congregación y cuando lo vemos afuera también tratar de influir. Y dice San Pablo, y los comentaristas hacen eco de San Pablo, dicen, para que la luz brille donde quiera que estemos, ¿verdad? Y que más sean alumbrados con la luz de Cristo. Sí, ahora, aquí en la forma de construcción gramatical dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas a las obras, no a las personas. Entonces, más hay que tener cuidado porque hablando un poquito de la correcta manera de reprender las obras de las tinieblas, ahí Pablo no está refiriendo al hermano que tienes a un lado o al simpatizante que tienes a un lado. Así yo creo que ese es tu comportamiento en la enseñanza. Una manera de reprender las obras de las tinieblas es de incluyendo la escuela dominical y precisamente disipar todo pensamiento herético esa es una manera de disipar las obras de las tinieblas. No habla ahí de reprender a la persona, entiendo yo. No a las personas, sino a las obras. Sí. Y si se reprende con enseñanza, se reprende modelando. Sí, gracias, Aarón. De hecho, hermana, si me permite, Pablo habla, y cuando habla del fruto, habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Como algo positivo. Pero cuando se refiere al resultado de las obras de las tinieblas, no lo habla como fruto, ¿verdad? Sino lo habla como obras, las obras de la carne o de las tinieblas, porque no podemos pensar que sea un fruto algo negativo. Sí. Y el hecho de que el fruto se reproduce y las obras no, eso también es una diferencia muy grande cuando hablamos de fruto, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, no estamos hablando de los frutos del Espíritu, sino frutos de la luz. Esto es de la luz.
Entonces, ¿por qué? Porque está hablando Pablo de que somos hijos de luz. Y los frutos de la luz es lo que mencionó renglones antes, ¿verdad? En este mismo capítulo, que era bondad, justicia y verdad. Hermana, ¿y la Sí. luz no sería lo mismo que de Dios? ¿O sí es La luz es la palabra. La luz es la palabra. La palabra es la que nos alumbra, ¿verdad? ¿Cómo es que la luz de Cristo se hizo evidente en el mundo? Su palabra. Por eso los evangelios es luz, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir adelante con el... Por cierto, una manera de reprenderlo tienen el 12. Pues una manera de reprender las obras de las tinieblas viene en el versículo 12. Sí. Vamos a considerarlo. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, porque se había hablado mucho de unas cosas que la gente hacía en público, mal, y aún cosas que no se hacen en público, pero se pregonan en público. Hablábamos de la fornicación, que las personas de la cultura general, en casi todas partes, hasta se enorgullecen. No, yo aquí, yo allá, yo acá, como si fuera algo de lo que pudieran gloriarse, ¿verdad? Siendo una cosa que pues es vergonzosa. Pero San Pablo no nada más dice de las obras de las tinieblas en general, sino de las que hacen en secreto. Fíjense que aquí hay una diferencia, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, no nada más las que publican y las que se ven, sino las que hacen a escondidas, las que son tan terriblemente vergonzosas que ni ellos mismos, que son de las tinieblas, las hacen ni las pregonan en público. Así que cuidado. ¿Y por qué dice esto? Porque miren, muchas veces nos da por tomar como tema de conversación esas cosas. Nada más como un tema de conversación. Ay, fíjate que aquí, que allá. Y se empieza a que cómo y cuál y con quién y de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces no es un tema del que nosotros podamos hablar. No son temas para hablar. Para corregir, sí, pero no para hablar como temas de conversación. Son temas que no edifican y que no tiene caso traerlos a la conversación. Por ejemplo, una conversación de amigos, ¿qué caso tiene hablar de eso? No edifica para nada, no le ayuda a nadie. Al contrario, puede estar envenenando la mente y el corazón al tratar esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo en esto, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. O sea, cuando la luz llega a donde hay tinieblas, todo se ve. Todo se ve. ¿Por qué? Porque entonces entendemos realmente la naturaleza de las cosas. El que las está cometiendo lo ve con claridad. Lo que antes le parecía tan natural y tan común, ya no lo ve así, sino lo ve en su verdadera naturaleza, de dónde viene y qué consecuencias tiene. Entonces lo expone la luz, ¿verdad? Por eso dice que todas las cosas son hechas manifiestas y puestas en evidencias por la luz. Y son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Y en otras partes de los mismos escritos de San Pablo dice que no hay nada que podamos esconder de la luz del Señor. Para el Señor no hay nada oculto. Aún nuestra misma persona, allá lo que tenemos más escondido adentro de nosotros, el Señor lo sabe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la luz, ¿verdad? No hay nada escondido. Y cuando la luz se manifiesta, no nada más para el Señor es evidente, sino para todos, ¿verdad? Entonces es lo que está diciéndonos San Pablo aquí, ¿verdad? Que todo es manifestado por la luz, porque lo manifiesta todo. Vamos a seguir con el versículo 14, por favor.
Aquí vemos, ¿verdad?, que como la luz lo manifiesta todo, entonces la luz llega a aquellos que están en tinieblas. Y los que están en tinieblas están separados de Dios, están muertos en sus delitos y pecados, como decía este estudio al principio. Entonces dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es muy común usar el término dormir para la muerte. Duerme, ya duerme. ¿Qué quiere decir? Ya está muerto, ¿verdad? O duerme en el Señor para los cristianos. Entonces tú que duermes, tú que estás en el sueño de los muertos, despiértate. Y que cuando te da la luz, ¿qué es la luz? Cuando llega el conocimiento de la palabra, cuando te llega la luz, levántate de los muertos. Entonces es el conocimiento de la palabra lo que nos hace tener vida, esa vida nueva, ese nuevo nacimiento que da el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, estabas muerto, tienes que nacer, ¿verdad? Así como estabas muerto, necesitas nacer de nuevo. Y eso es lo que aquí está diciendo, levántate de los muertos, o sea, nace, y te alumbrará Cristo. Cuando la palabra llega a nosotros, despertamos, y entonces evidenciamos la verdad de Dios. Y en ese momento simplemente nos hemos dado cuenta, pero no tenemos toda la luz todavía, ¿verdad que no? Nada más tenemos lo primero, como abrir los ojos. No todo es oscuro, ¿verdad? Pero cuando nos levantamos, o sea, cuando creemos, cuando somos levantados de nuestros delitos y pecados de la muerte, entonces empieza la luz de Cristo a alumbrarnos totalmente. Y vamos creciendo en la luz. Es lo que aquí está diciendo San Pablo, ¿verdad? Que necesitamos que esa luz nos llegue. ¿Y por qué? Porque están rodeados de paganos. Los efesios están rodeados de paganos y hay muchos que están en las tinieblas. Entonces, esa luz que ellos representan al estar en Cristo y mantenerse y vivir como hijos de luz, alumbrará a otros. Entonces, la invitación de Pablo es a levantarse. Esos que están muertos, a levantarse y seguir y ser alumbrados por la luz. Hermana, si me permite, nada más regresándome un poquitito, donde dice que todo es manifiesto por la luz. Hay que tomar en cuenta de que cuando dice que todo es todo, no solamente las obras visibles, lo que hacemos, sino aún las actitudes por lo cual hacemos esas obras, que es el énfasis que Dios pone siempre en su palabra, ¿verdad? Se me fue. Sí, en su palabra. Entonces, hay que nosotros también meditar, reflexionar, ¿verdad? Cuando hacemos algo, ¿qué es lo que me mueve a hacerlo? ¿Sí? ¿La gloria de Dios o mi propia gloria? Jesús, por ejemplo, reprendía a los fariseos que amaban el orar en las esquinas de las plazas. ¿Pero para qué? Para que todos los vieran, para ser vistos de los hombres, ¿verdad? Entonces, la acción era correcta, pero el orar, pero no la actitud no era la correcta, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios también reprende al pueblo de Israel y le dice, cansado estoy de vuestros holocaustos. O sea, el pueblo de Israel era un pueblo religioso, ¿verdad? Que ofrecía sacrificios a Dios continuamente, religiosamente, como se dice, ¿verdad? Pero Dios le dice que está cansado. ¿Por qué? Por la actitud, ¿verdad? Porque no era lo ofrecían, pero no con una actitud correcta. Entonces, la luz es tan poderosa que aún esa actitud la manifiesta, la debe manifestar en nuestros corazones. Sí, gracias, pastor. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. A ver. No como necios, sino como sabios. Y aquí nosotros vemos que
el ser necios es una manera incorrecta de vivir la vida cristiana. No podemos hacer cosas, como dice el pastor, porque se me pega la gana, sin considerar a qué me va a conducir. Es lo que hace mucha gente impetuosa, que aunque están dentro del Evangelio, pero actúan por impulso. Y entonces ya cuando hacen las cosas, ¡ay, qué tonto, qué necio fui! ¿Para qué lo hacía? Y eso es lo que Pablo nos está advirtiendo. No actúen así, sean sabios con la sabiduría del Señor. O sea, cuestionen, si hago esto, ¿a dónde me va a llevar? Y aún más, si hago esto, ¿lo haría el Señor? Estando en mi caso, ¿lo haría? Esa es la mejor, la mejor opinión que podemos seguir, si sería la opinión de Cristo hacerlo o no, ¿verdad? Porque, y claro, la reflexión es indispensable. Entonces, el sabio es sabio en la sabiduría de Dios, o sea, en el conocimiento de Cristo, lo que Cristo nos ha enseñado. Y eso es lo que está diciendo aquí. Aunque ustedes conocen la palabra, pero cuiden de cómo reaccionan, lo que decía el pastor. Lo que traemos dentro nos hace reaccionar de determinada manera. Entonces, hay que reflexionar qué me está moviendo y no nada más dejarnos ir, que dice un dicho ahora medio contemporáneo, como el borras, ¿verdad? Que nomás te avientas, pero no mides las consecuencias, ¿verdad? Eso es necedad. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y aquí cuando dice aprovechando el tiempo, es porque tenemos la oportunidad de hacer el bien. Dios nos ha llamado a ser hijos de luz en bondad. ¿Se acuerdan que es el primer fruto? Haciendo el bien hacia los demás. Y si nosotros no aprovechamos el tiempo, vamos a dejar a pasar las oportunidades de hacer el bien. Y eso es importante. Más adelante nos va a decir que tenemos que redimir el tiempo, ¿verdad? Y luego lo trataremos en su momento. Sí, pastor. Un comentario nada más con respecto a la necedad. Está muy relacionada con saber lo que debes hacer Y no hacer. y no hacer. Sí. Entonces, una cosa es ignorancia, yo lo hago por ignorancia, pero otra cosa es que lo haces por necio. O sea, sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. Está relacionado. Y entonces, en ocasiones, yo sé que debo guardar silencio y no lo guardo. Yo sé que debo hablar y no hablo. Yo sé que debo de hacer algo y no lo hago. Y ahí está la necedad. Entonces, por eso el apóstol está diciendo, bueno, si ya sabes hacer las cosas, hazlas. Sí. Cuando se catalogan los pecados, hay una categoría que es lo que está mencionando el pastor, que se llama pecados por omisión. No es nada más lo que hacemos, los pecados, sino también es pecado lo que no hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo de guerra, el que ve a alguien tirado y por cobardía no lo levanta y lo pone a salvo, es un pecado de omisión, porque pudo hacerlo y no lo hizo, ¿verdad? Entonces, eso es importante también recalcarlo, ¿verdad? Porque generalmente consideramos el hacer como pecado, y no, también el no hacer es pecado. ¿Qué dice la palabra? El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Ahí es donde vemos esos pecados de omisión. Gracias, pastor. Entonces, sigue diciendo, ¿verdad?, que hay que aprovechar bien el tiempo, o sea, todas las oportunidades de hacer el bien, aprovecharlas, porque los días son malos. O sea, el ambiente, lo que estamos viviendo, la época, era mala en el tiempo de San Pablo. ¿Qué diremos de la nuestra? ¿Verdad? No podemos decir que es mejor. Estamos en una situación que realmente es calamitosa.
no nada más para los adultos, para los jóvenes, para los niños que se están formando, ¿verdad? Entonces, qué cuidadosos tenemos que ser porque los tiempos son malos. Entonces, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten de hacer el bien. Y por tanto, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Seguimos con la lectura del 17, por favor. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Insensato es el que no piensa, como decíamos ahorita. Una cosa es, como dijo el pastor Eduardo, saber y no hacer, y otra cosa es no pensar en lo que debo hacer. Ese es el insensato, el que no piensa, no medita, no analiza las cosas, sino simplemente las hace. No seáis insensatos, sino entendidos. O sea, oye, para algo te dio el Señor el entendimiento y el cerebro, úsalo, ¿verdad? Como dice el chiste también, toc toc, no hay nadie. No hay nadie, ¿verdad? Está vacío. No debe estar vacío. Aquí nos dio el Señor un cerebro para usarlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros usamos el cerebro, llegamos al entendimiento de las cosas. O sea, reflexionamos y llegamos a un entendimiento de las cosas. Y es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Sed entendidos, pero ¿entendidos en qué? ¿En las cosas del mundo? No, en cuál es la voluntad del Señor. O sea, siempre buscar qué es lo que espera el Señor de mí, qué quiere el Señor de mí, qué espera en esta circunstancia el Señor con respecto a mí, que soy el que tengo que decidir, ¿verdad? ¿Qué debo hacer en esta circunstancia? Por eso ser entendidos en la voluntad del Señor. Sí, Aarón, por favor. Aunque lo pasamos así muy rápido, pero también hay una relación, así como hay una relación entre la vida de separación o de santidad con lo que veo y con lo que hablo. Sí, yo creo que por algo también puso ahí en el versículo 16 Pablo cuando dice aprovechando bien el tiempo. El uso del tiempo sí ayuda o perjudica mucho en tu vida dedicada a Dios. Y más ahora que en el mundo actual existen muchísimas comodidades que nos han quitado muchas tareas que antes teníamos que hacer por la automatización y por la red de comunicación. Antes pues el niño, si necesitaba investigar algo, pues tenía que investigar una palabra, tenía que irse a una biblioteca pública cuando yo era niño. Entonces eso significaba aprender una palabra nueva, significaba 3 horas o 2 horas en que vas a la biblioteca, sacas el libro, ¿no? Entonces, y ahora pues te vas a 10 pasos en tu casa y buscas el internet. Entonces hay muchas comodidades que ahora nos han dado mucho tiempo libre. Y el buen uso del tiempo, sí, yo creo está muy relacionado con tu vida acorde a la voluntad de Dios. Es muy difícil pecar cuando estamos llevando pan aquí a la clínica 17. O sea, cuando tus actividades, hay que cuidar qué actividades haces durante el día. Y hoy más que nunca, la agenda es muy importante. Porque los días son malos. Yo creo que nada más adecuado que este versículo que para hoy, cuando lo escribió Pablo. ¿Qué haces en tus 24 horas? ¿Y cómo lo administras? A veces los adolescentes nos toca en nuestras casas que se quieren quedar chateando hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Y entonces en su cama, ¿no? Entonces, pero también los adultos nos pasa. ¿Cómo administramos nuestro tiempo de actividad y nuestros tiempos de ocio que también tenemos o vamos a llamarle de descanso? ¿Cómo administramos ese tiempo también? Entonces yo creo que sí está muy relacionado el administrar bien el tiempo con la vida agradable a Dios. Sí. Sí, pastor. Sí, con respecto a lo que dice el hermano, cuando estábamos en el seminario hace ya más de 30 años,
un maestro nos animó a hacer un ejercicio precisamente en cuanto a las horas del día, cómo las aprovechábamos. Y empezamos a hacer pues tantas horas de sueño, tantas horas para comer, tanto tiempo, todo, ¿verdad? Lo que hacíamos en el día. Y el resultado de la mayoría fue que había 2, 3 horas que no sabíamos en qué las habíamos usado, ¿verdad? O sea, realmente es un buen ejercicio, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de que vamos a encontrar tiempo que no sabemos ni en qué lo perdimos, Sí. porque lo perdimos en realidad. Una cosa yo quiero recalcar, el hecho de que las cosas sean tan automáticas en el tiempo actual nos hace que nos recarguemos también de cosas. Entonces, en lugar de que la vida sea más fácil y haya más tiempo para la familia, para Dios, para la recreación sana, no tenemos tiempo de nada. ¿Se han dado cuenta que no tenemos tiempo de nada? No nos alcanza el día para nada. ¿Por qué? Porque todo lo queremos instantáneo y vamos metiendo instantáneos, constantemente instantáneos. Y luego todo lo que se puede tardar un ratito lo dejamos fuera. ¿Por qué? Porque no es instantáneo. Todo queremos instantáneo. Entonces ese es un problema grave. Tenemos que volver a adiestrarnos en la paciencia para volver a hacer cosas tranquilas. Por ejemplo, para venir a la iglesia y estar aquí, tenemos que tener una cierta forma de pensar y de decidir para decir, voy a estar 1 hora en la escuela dominical y tanto tiempo en el culto para estar con el Señor. Pero si lo pensamos en el tiempo del público en general, no, hay mucho tiempo perdido, ¿verdad que sí? Mucho tiempo perdido, no puedo perder tanto tiempo, ¿verdad? No importa en qué me parece urgente usarlo, pero nos parece un desperdicio. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado y reflexionar. ¿Qué es lo que verdaderamente vale en la vida? Y buscarlo. ¿Sí, Aaron? Un ejemplo tradicional que yo sé que muchos lo conocemos aquí, lo pongo otra vez sobre la mesa para relacionarlo, es que aquel gran hombre santo de Dios que fue David, por un mal uso de la agenda, fue cuando incurrió en ese pecado que trajo grandes consecuencias en su reinado y en su familia, que fue un tiempo de ocio, Sí. de mala administración del tiempo. tiempo. Y que yo creo que lo hemos oído muchas veces. Entonces sí tiene mucha relación, vuelvo a repetir, el cómo administras tu agenda y tus 24 horas. Sí, cómo no. ¿Verdad? Entonces ser cuidadosos. Sí, Pati, por favor. En el versículo 15, ayuda un poquito que traiga otra versión, dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho, y eso es lo que quiero resaltar, de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces tiene mucha relación con toda la participación que han estado dando ahorita, porque una de las cosas que yo he visto y en la cual incurrimos en su mayoría, es que definitivamente la palabra de Dios no cambia, es la misma. Pero como que la palabra o la enseñanza a veces la dejamos reducida a algo que damos por sentado que nos está diciendo ahí textualmente, pero cuando ya entendemos el contexto en el cual vivimos, nos ayuda mucho para poder enseñar a las nuevas generaciones la aplicación de esto en relación a lo que comentaba nuestro hermano. O sea, cómo ese pequeño detalle del tiempo, porque aquí habla el provecho de cada oportunidad. Entonces yo tengo que verlo en mi contexto, sí, ¿verdad? claro. Y eso es muy interesante porque entonces yo le saco el provecho realmente y se cumple entonces lo que dice el Señor, se cumpliría lo que dice el Señor donde dice, no actúen sin pensar, ¿verdad? Que ahorita se da mucho. O sea, yo puedo ser cristiano, pero me reduzco en mi actuar. Bueno, pues el tiempo me está diciendo, todas las circunstancias me está llevando a ocuparme de muchas cosas, aunque no sean tan benéficas o tan provechosas.
pero cuando yo empiezo a analizar, a desmenuzar realmente el significado de cada palabra, sale una riqueza aplicada ahora sí. a mi vida, ¿verdad? Sí. Era Gracias. comentario. Sí, Nelly. Y aquí yo pienso que también es cuestión de decidir, con esa sabiduría que viene de Jesucristo en nosotros, porque la misma palabra dice que toda la suficiencia de Jesucristo está en nosotros, ¿verdad? Y que podemos entender estas cosas por esa misma sabiduría de Dios. Entonces también la palabra dice que dejemos de ver las cosas desde nuestro punto de vista humano, es decir, lo que yo quiero hacer, ¿por qué? Porque me hace feliz. Y en vez de ver las cosas desde nuestro punto de vista humano, necesitamos verlas desde el punto de vista de Dios. Eso nos lleva a la sabiduría y la inteligencia, que son cosas diferentes, a saber decidir cómo voy a vivir la vida en Cristo. Gracias. Miren, con respecto a lo que nos comentaba Patti, yo les quiero decir una cosa. La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Y fue viva y eficaz para el tiempo de Pablo y ha sido viva y eficaz a través de toda la historia de la Iglesia y es viva y eficaz para el día de hoy. Y eso es lo importante de la palabra de Dios, que siempre, cualquier época de que se trate, cualquier cultura, es eficaz la palabra de Dios. Es aplicable al contexto, a la vida que se lleva día a día. Entonces eso es muy importante. Y el propósito de la palabra es precisamente ese, que sea aplicable a lo que estamos viviendo. No es una cosa histórica, sino es para vivirla el día de hoy, en nuestro contexto. Bien, vamos a seguir con el análisis. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí nosotros estamos viendo dos factores que toman control de nosotros. Uno es el vino y otro es el Espíritu Santo. Pero el vino, dice, es para disolución. ¿Por qué? Porque lo que hace un borracho en su estado no lo haría si estuviera sobrio, ¿verdad? Entonces, por eso es para disolución, es para su mal y para mal de los demás que están a su alrededor. Todas las cosas malas que un borracho llega a cometer es el efecto del alcohol en él, que toma el control de sus reacciones. Y yo les quiero ampliar un poquito lo de la embriaguez, porque mucha gente no lo entiende del todo. Pero yo les voy a decir que los síntomas de la embriaguez son los síntomas de las enfermedades mentales. Desde esa alegría momentánea al empezar a beber, la tristeza profunda, la depresión que se produce un poco más tarde, que es cuando empiezan llore y llore, la agresividad que se empieza a presentar más tarde, ¿verdad? Esa es la agresividad de un trastorno mental. Y luego el descontrol total de la voluntad. Eso es la última fase. Y son fases de la enfermedad mental, ¿verdad? La euforia, la depresión, la agresividad y también el no ser capaz de manejar tu propia vida. Lo único que tiene de ventaja la embriaguez es que se pasa. Cuando ya se pasa el efecto del vino, se pasó. Pero a la larga se va situando de tal manera, cambiando el cerebro de tal manera que la última etapa, y eso todo mundo lo sabe, y si alguno no lo sabe es momento de aprenderlo, la última etapa de un ebrio es el delirium tremens. Todos saben qué es el delirium tremens, ¿verdad? O alguien que no lo sabe, ¿de qué se trata? Es cuando el cerebro está tan dañado, hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, en el centro del sistema nervioso central, que se conoce en términos médicos como centro del pánico, que ese se activa cuando nos asustamos mucho, cuando estamos en una situación que no podemos controlar. Pues ese centro está continuamente activado cuando hay delirium tremens. Y entonces ven y sienten
situaciones horrorosas, están en pánico todo el tiempo. Y esa es una locura permanente. Ya cuando llegan ahí ya es una locura permanente. Y yo se los quiero decir porque quizá todos tenemos a alguien, un conocido, un familiar que está en esa situación y que no sabe de bien a dónde va a llegar. Y es oportuno que se lo digamos para que tome conciencia y si quiere salir de esa situación bien y si no, pues ya sabe a dónde va, ¿verdad? Pero la embriaguez es una locura temporal, dentro de determinada etapa del ebrio, ¿verdad? Sí, Nelly. Aparte, no tan solo se queda ahí el daño, que es el daño primario y el más grave, sino que todas esas consecuencias, acciones derivadas de una persona así dañan todo su sistema familiar y su sistema espiritual. Todos los sistemas del ser humano los daña, pero no solo ahí, también a su familia sufren consecuencias. Sí. Dañan a ellos mismos, a su familia. Generalmente son pobres porque todo su dinero lo gastan en la embriaguez, ¿verdad? Y son desdichados. Entonces, ¿a qué vamos? Por eso dice que hay disolución. O sea, todo se desbarata con la embriaguez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y es un control. Amantes, bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque también hay un gozo, como se presenta en la primera etapa de la embriaguez. Y es algo que no está dentro de tu control. Es el Espíritu el que te está llevando. Pero es un control benéfico, que nos lleva bien, que nos hace más placentera la vida y nos lleva a realizar cosas buenas para nosotros y para los demás que ni pensábamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? ¿Por qué esto? ¿Por qué evitar la embriaguez? Porque los días son malos. Y si los días son malos, ¿cómo los vas a hacer? Peores, ¿verdad? Por eso, ahí es donde vemos la relación de los versículos, ¿verdad? Antes ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver esa riqueza que trae el ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a seguir con la lectura del 19. Miren, cuando uno deja que el Espíritu actúe en nosotros, lo primero que sentimos es gozo, una alegría que no sabemos de dónde vino, pero ahí está. ¿Y qué nace cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos llena? Alabar al Señor. Alabar al Señor, dar gracias al Señor. El gozo siempre nos incita a cantar. Entonces, no nada más buscamos en nosotros mismos, sino buscamos la compañía para hacerlo en compañía. Por eso es tan común que nos juntamos y nos ponemos a cantar o nos ponemos a orar, porque esa alegría, esa llenura del Espíritu, ¿verdad? Así como la embriaguez trae una cierta reacción, también el Espíritu trae una reacción que no es controlada por nosotros, sino por el Espíritu. Pero qué consecuencias tan diferentes. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor viene espontáneamente a nosotros. Y nosotros sabemos que los salmos, que es el himnario del Antiguo Testamento, es palabra para todos los días, para todas las situaciones. Entonces viene la palabra del Señor para ayudarnos en nuestra conversación, en nuestra manera de relacionarnos y cantar, ¿verdad? Sabemos que los salmos eran cantados, los himnos también. ¿Qué diferencia hay entre un salmo y un himno? Pues el salmo es la alabanza hebrea, el himno ya es cuando la palabra de Dios llega al mundo gentil, el himno es de origen griego, ¿verdad? Entonces ya hay una combinación de lo antiguo, de lo usado en el Antiguo Testamento y lo que se introduce al Nuevo Testamento por la cultura griega, el himno.
¿Cómo usaban los griegos los himnos? Pues para las cuestiones heroicas, los héroes, y para sus dioses, ¿verdad? Entonces el himno llega a formar parte como alabanza al Señor dentro de la iglesia cristiana. Y nos dice también, ¿verdad?, con salmos, himnos y cánticos. O sea, lo que nace de nuestra experiencia. Nuestra experiencia nos da motivos para alabar al Señor. Y aquí los eruditos nos dicen, sí, tenemos que considerar todo esto, pero también hay que distinguir que hay cosas que son revelación del Señor, como son los salmos, y hay himnos que pueden ser revelación del Señor, como algunos que están en el Nuevo Testamento y que nosotros nada más lo conocemos como palabra. Por ejemplo, Filipenses del 2 al 11 es un himno, pero nosotros lo conocemos nada más como palabra, pero es revelado. Entonces hay himnos que son revelados y hay himnos que no son revelados. Hay situaciones de nuestra experiencia que no son revelados. Entonces siempre debemos de hacer esa distinción, ¿verdad? De saber que hay, de lo que cantamos, hay cosas reveladas y hay cosas que no son reveladas, que son resultado de nuestra experiencia que queremos compartir con los demás, ¿verdad? Porque ha sido algo muy bueno para nosotros y que puede ser bueno también para otras personas, ¿verdad? Pero eso nos nace cuando estamos llenos del Espíritu, disfrutar de eso. ¿Sí, Nelly? Y yo quisiera, gracias por permitirme comentar, que así como las personas perseguidoras de la embriaguez se van afectando sin que se den cuenta, la llenura del Espíritu Santo, cuando somos perseguidores de esa unión común con Dios, el Señor también, sin que nos demos cuenta, nos va transformando. Sí, sí. Es la forma como nos lleva hacia la santidad. Día a día nos vamos transformando por medio del Espíritu, ¿verdad? Él va trabajando en nosotros en la medida que se lo permitimos, porque es tan respetuoso que no va en contra de nuestra voluntad. Pero a medida que nosotros le abrimos las puertas de nuestro ser, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, Él va haciendo la obra. Entonces nos va enriqueciendo cada día. Y ese es el proceso de la santidad. Yo en otras ocasiones les he hablado de ese proceso, ¿verdad? Cuando la luz nos empieza a llegar y que nos damos cuenta que estamos en pecado, la convicción de pecado, y cuando vemos que aquello no nos conviene y viene el segundo paso, el arrepentimiento, y luego cuando nos arrepentimos y reconocemos que necesitamos a Jesús para el perdón de nuestros pecados, y entonces cuando aceptamos que es Él, con su sacrificio en la cruz, que nos trae el perdón, somos justificados. Y luego cuando somos justificados, viene el Espíritu a nosotros y entonces empieza el irnos restaurando, ¿verdad? Y después de esa restauración viene el testimonio del Espíritu, cuando ya nos damos cuenta que realmente somos hijos de Dios. Y el último paso es el de la santificación, que se va dando. Cada paso nos va llevando, nos va elevando hasta que tenemos la llenura del Espíritu y la completa santificación, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos va llevando también en este estudio de esa manera, ¿verdad? Cuando estamos llenos, dejándonos llenar del Espíritu Santo, entonces estamos dando oportunidad de ser santificados. ¿Sí, Aaron? Yo creo que la pata de palo para algunos cristianos que ya tenemos tiempo en el Evangelio no es tanto la embriaguez con vino, sino que no somos llenos del Espíritu Santo. Es decir, porque una cosa, o sea, sí cumplimos en nuestra vida tenemos una restricción muy especial. Sabemos que es malo, el alcohol es malo, entonces no lo tomamos y así enseñamos a nuestros hijos y se va pasando de generación en generación. Yo creo que donde creo que pudiéramos nosotros pues pensar más es qué tan llenos estamos del Espíritu Santo, para que vivamos en paz y con gozo. O sea, un gozo y una paz que desborde
nuestro carácter y nuestra forma de ser. Yo creo que ahí es donde a veces algunos de nosotros tenemos que reflexionar y decir si realmente vivo en ese gozo y esa paz del Espíritu. Miren, este comentario que hace Aarón nos lleva a qué clase de cristianos somos y qué clase de iglesias tenemos. Porque en la medida que nosotros dejamos actuar al Espíritu, es en la medida que crecemos espiritualmente. Y como decíamos, el Espíritu es respetuoso. Y hay ciertos rincones de nosotros a los que no le damos entrada. Dicen ahí por ahí algunos comentaristas que a veces tenemos pecados tan apapachados que los tenemos como a la mascota. Ay, qué lindo, aquí conmigo, que no se me vaya porque me hace muy buena compañía. Entonces nunca le damos salida a esos pecados porque no dejamos que el Espíritu obre ahí. O como dicen otros comentaristas, tenemos ciertos departamentos cerrados, puerta cerrada con llave donde no dejamos entrar al Espíritu. Puedes entrar en toda mi área social, mi cocina, mi comedor, mi sala, pero no entres a mi recámara, pero no entres a mi closet, porque ahí tengo algo a lo que no me quiero desprender, ¿verdad? Entonces, esas reticencias que tenemos con respecto al Espíritu son las que nos hacen que seamos completamente llenos del Espíritu. Entonces, como dice Aarón, hay que reflexionar y que analizarnos para ver qué recovecos tenemos y que necesitamos del Señor. ¿Qué dice David? Señor, examíname y ve si hay en mí pecado que es oculto. Porque a veces a nuestros ojos no lo vemos como pecado, lo vemos como debilidad, ¿verdad? Entonces apenas el Señor que nos examine y que nos redarguya, ¿verdad? Bien, seguimos adelante con la lectura. Dice, alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano siempre debe ser agradecido. Una de las características básicas del cristiano es ser agradecido. Una persona que no es agradecida, algo está fallando en su carácter como cristiano. Siempre debemos de agradecer a Dios, como dice San Pablo, por todo, porque el Señor sabe más que nosotros. Y si nos permite vivir ciertas circunstancias, Él sabe por qué. Y aún lo que nosotros veamos negativo o terriblemente negativo, tiene un propósito en el Señor. Yo recuerdo muy bien cuando murió mi hermana mayor, que murió en un accidente muy trágico, muy sin razón. Tenía 28 años. Y mi prima, la mamá de Aarón, me dijo, porque estábamos muy dolidas, imagínense, 28 años, recién casada, esperando un bebé. Y me dijo, mira, Eri, uno nunca sabe, pero el Señor sí sabe. Y si acaso había en ese futuro de Leti, se llamaba Leticia mi hermana, si había en el futuro de Leti algo que la iba a hacer sufrir mucho. Y el Señor, porque ella era cristiana también, no quería que su hija amada sufriera ni pasara por eso se la llevó. Tú tienes que pensar en que Dios sabe más, porque es más sabio que nosotros. Entonces no se imaginan el consuelo que esas palabras me dieron en el momento, ¿verdad? Y es verdad, el Señor tiene todo el contexto nuestro, de todo lo que puede ser y suceder. Entonces Él sabe por qué suceden ciertas cosas, aún las que parecen peores para nosotros. Entonces por eso San Pablo dice que debemos dar gracias a Dios por todo, porque todas las obras, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios. Y es todas las cosas, no nada más las que me parecen buenas, sino todas, ¿verdad? Entonces dar gracias a Dios por todo, como nos recomienda aquí en este versículo, ¿verdad? Al Dios y Padre, y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la manera que llegamos a Dios es por medio del Señor Jesucristo. Entonces Él ve en nosotros a Cristo,
¿verdad? Entonces es importante. ¿Sí, Nelly? Gracias, hermana. Quisiera comentar que un experto psicólogo, que es cristiano, también comenta que el agradecimiento es como una energía espiritual que nos pone en paz con Dios. Es decir, llevar a cabo este versículo, el ser agradecidos con Dios, nos pone en paz con Dios. Pero también dice que el agradecimiento debemos expresarlo a los hombres, a los humanos, porque todos aquellos que hacen algo por nosotros debe ser reconocido, porque ese reconocimiento en forma de agradecimiento, también de ponernos en paz con Dios, también nos pone en paz y en armonía con los seres humanos. Sí, gracias, Nelly. Creo que estamos sobre el tiempo, pastor. Bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio, vamos a continuar la próxima clase con el versículo 21 y les doy muchas gracias. Quiero dar las gracias a todos los hermanos, a la iglesia, por lo espontáneo de su ayuda el domingo pasado que tuve mi accidente, ¿verdad? Y las muestras de solidaridad para mi restablecimiento. Quiero decirles que el Señor fue muy bueno conmigo, que no llegó a mayores, que fue prácticamente nada más el golpe. Tuve una ligera dislocación que me va a mantener un poco inútil por 3 semanas, pero eso fue todo. Gracias a Dios, el dolor ha sido mínimo, así que muchas gracias, hermanos, por apoyarme y por estar conmigo. Y a Katy le doy las gracias por esa compañía tan cercana que tuve en el momento difícil. Gracias, Katy, en forma especial. Quiero decirles, hermanas, que Patti y Rosana y Rebeca estuvieron todo el tiempo conmigo, hasta que no salí del hospital, lo cual les doy muchas gracias.